Con su permiso, presidente, secretario, canciller, directores, coordinador. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con mucho gusto presentamos la actualización más reciente del informe técnico. Una parte sintética la presentamos ayer por la tarde en la conferencia diaria y presentaremos los detalles estatales. Aquí tenemos un recordatorio, estamos en el día 100, ayer por la tarde estamos en el día 100, hoy es el 101 de este proceso de nueva normalidad. Recordar lo que significa el proceso de nueva normalidad, significa que continúa la estrategia de mitigación comunitaria. Mitigación es la reducción de riesgos, la reducción de contagios a través de una intervención masiva en la que se suspende una cantidad muy importante de las actividades de las personas en el espacio público, los trabajos, el sistema educativo nacional y la concurrencia a distintos espacios recreativos, culturales, sociales, que son los sitios donde se congregan las personas. Esta estrategia inició en México como la Jornada Nacional de Sana Distancia desde el 23 de marzo, se prolongó hasta el 30 de mayo y ha continuado en el proceso de nueva normalidad bajo la tutela directa de las entidades federativas. ¿Por qué razón? Lo hemos dicho muchas veces, porque la epidemia en cada entidad federativa se comporta de una manera diferente. Lo veremos en detalle en 32 curvas epidémicas. La velocidad a que ocurren los contagios, la cantidad de contagios, la probabilidad de que haya rebrotes locales, depende de las condiciones territoriales, demográficas, socioeconómicas y otras de cada entidad federativa. En todos los países que tenemos una extensión territorial importante, se comporta así la epidemia. No hay una sola curva epidémica, sino hay una gran cantidad de curvas epidémicas. Por eso es importante en los países territorialmente extensos y políticamente federados, como es el caso de México, que se tenga esta flexibilidad en el manejo directo de la epidemia. Nunca olvidar que cada uno de los 32 gobiernos estatales son autoridades sanitarias y en tanto que son autoridades sanitarias tienen responsabilidades directas sobre las decisiones de qué se abre, cuándo se abre y por qué se abre, siguiendo un lineamiento general que es el semáforo de riesgo COVID que se estableció entrará en funciones a partir del 1 de junio. Desde el 1 de junio, la decisión que en su localidad se ha tomado para abrir un comercio, un espacio público, un sitio recreativo, ha dependido de su gobierno estatal. Hemos mantenido una comunicación muy estrecha con cada uno de los 32 gobiernos estatales para que se apeguen a un marco general de evaluación de riesgos, pero la decisión de abrir o no abrir, cuándo abrir, cuánto abrir, ha dependido de los gobiernos estatales. Esto con el propósito de lograr el mejor equilibrio de dos bienes públicos a cuidar. El primero es la salud y la vida, de manera directa, en lo que se relaciona con los contagios de la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, la pandemia que aqueja a la humanidad entera, al mundo entero. Esto se logra mediante la disminución de los contactos físicos entre personas y se hace mediante la restricción, reglas administrativas que restringen la concurrencia de personas en el espacio público. Sin embargo, hacer esto tiene una consecuencia importante sobre la economía y el bienestar social. ¿Solo en México? No, de ninguna manera, en todo el mundo. La crisis económica global que se vive y que no tiene precedente en los últimos 100 años, tiene que ver directamente con esto, con que las actividades públicas generadoras de riqueza, las economías global, regionales, locales de cada país e incluso subnacionales, se afectan cuando las personas no pueden concurrir al espacio físico en donde se producen los bienes, los insumos y se generan las capacidades de servicio. Entonces, cuando las personas no pueden concurrir, se afecta la economía, cae la economía, se deteriora la generación de riqueza, se deteriora el ingreso de las personas.
¿Cómo llegar a un punto de equilibrio? No hay una fórmula única, no la hay. Cada país busca sus mejores equilibrios de acuerdo a sus realidades epidémicas y también socioeconómicas. Y al interior de cada país existe también diversidad importante entre estas situaciones. ¿Cuál de los dos elementos es más importante? En general, en todos los países del mundo, tenemos claro que la salud y la vida deben protegerse de manera directa, evitando los contagios, y así lo hemos hecho todos los países del mundo. Sin embargo, sostener el confinamiento para evitar contagios y evitar casos de enfermedad y hospitalizaciones y las muy lamentables defunciones afecta a la economía y la sociedad, y eso también repercute sobre la salud y la vida. El dilema no tiene una solución única, insisto, ni tampoco una solución única permanente. En cada momento, literalmente de manera diaria, se tiene que evaluar el equilibrio entre estos dos elementos. Las consecuencias siempre tienen una parte muy positiva que solo se puede estimar en la medida del daño evitado. Y lo que es directamente visible es el daño no evitable. ¿Por qué razón? Porque inevitablemente, por más que es profundamente doloroso, como lo hemos señalado, como lo acaba de decir el presidente, que ocurra tan solo una muerte, con mayor razón cuando ocurren decenas de miles de muertes, por doloroso que es una realidad que hay que tener muy claro que tiene un componente inevitable. Este es un virus nuevo, es un virus emergente. SARS-CoV-2 no infectaba a los seres humanos, a toda una especie a la que pertenecemos, no infectaba hasta antes de esta epidemia. Y este virus tiene capacidad letal. Este virus causa inflamación, entre otros órganos, de manera destacada, de los pulmones, causa una neumonía, una neumonitis, causa insuficiencia respiratoria y eso es incompatible con la vida. En un porcentaje de casos que en el mundo entero es alrededor del 5 al 6%. ¿Quiénes son estas personas? Mayormente son personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen enfermedades crónicas. Teniendo muy claro, y hay que tenerlo muy claro, que hasta el momento, hasta hoy, 8 de septiembre de 2020, no existe ningún tratamiento médico específico que aniquile al virus o que mejore la capacidad directa de la respuesta inmune ante el virus. También teniendo muy claro que no existe vacuna todavía. Estamos cerca, quizá, en el mundo, de tener vacunas. Y como se ha comentado aquí repetidamente, México ha hecho esfuerzos de manera muy expedita, y agradecemos públicamente a nuestro canciller que ha coordinado este esfuerzo para acceder tempranamente a las vacunas. Pero hoy no existe todavía una vacuna. En ausencia de medicamentos, en ausencia de vacunas, nos restan 3 cosas por hacer. La primera es disminuir la transmisión, y es lo que estoy describiendo. Hemos descrito múltiples veces desde febrero, que es las estrategias de mitigación de riesgos, de mitigación comunitaria, que consisten en disposiciones administrativas generales que suspenden el acercamiento físico de las personas. En el caso de México, estimamos que 80 millones de personas, 80 millones, dejaron de estar en el espacio público y ha sido motivo de orgullo por el pueblo de México que logramos una reducción de la movilidad semejante a la que han tenido otros países, a la que alcanzaron otros países que sí utilizaron la coerción del poder público, en algunos casos la fuerza pública, y en México no. En México decidimos deliberadamente no usarlo por múltiples consecuencias adversas que puede tener sobre el abuso de la fuerza pública, y sin embargo, y agradecemos una y las veces necesarias al pueblo de México, logramos una reducción de movilidad de magnitud semejante a la que redujeron en otros países, por ejemplo, europeos, que sí aplicaron esta coerción. El segundo elemento que se instrumentó desde antes del primer caso, el 27 de febrero, es una intervención que se llama contención centrada en personas, contención centrada en casos.
Se detectan los casos porque tienen síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general. Se detectan los casos, se les toman muestras para diagnóstico por laboratorio. Sin esperar el resultado del laboratorio, se estudian sus contactos, a quién pudieron haber infectado. Y a todo ese sistema de caso, contactos, se le pone también en un resguardo preventivo, en un aislamiento. Eso empezó antes del primer caso. Gracias a esa intervención se detectó el primer caso y sus contactos, y eso ha seguido hasta hoy, 8 de septiembre. Hasta hoy, 8 de septiembre. Nunca se ha dejado de hacer. ¿Quién lo hace de manera directa? Los gobiernos estatales. ¿Por qué razón? Porque desde 1997 la Secretaría de Salud está descentralizada y cada Secretaría de Salud estatal, hay 32, tiene la responsabilidad operativa de las brigadas comunitarias que hacen esta intervención. ¿Cómo lo han hecho? En algunos casos con mayor intensidad, porque hay mayor capacidad. En otros casos no tan suficientemente. Felicitamos, por cierto, a la Ciudad de México, porque es una de las entidades federativas que ha logrado que haya la mayor capacidad para este trabajo comunitario, pero otras entidades lo han logrado también. El tercer elemento es la reconversión hospitalaria. Y recordamos por qué es importante la reconversión hospitalaria. No es por el deseo de tener números de camas vacías, de ninguna manera. Es porque la amenaza número 1 que se vivió al inicio de esta epidemia y que desafortunadamente sufrieron varios de los países de Europa Occidental que iniciaron la epidemia, y también algunos en América que iniciaron la epidemia, la amenaza principal es que no haya capacidad suficiente en el sistema de atención médica para recibir a personas críticamente enfermas, que necesitan hidratación intravenosa, que necesitan oxigenoterapia, incluida la ventilación mecánica, que necesitan varios medicamentos de soporte o de ayuda, que necesitan una vigilancia estrecha, que necesitan recursos diagnósticos y por lo tanto que se necesitan servicios personales. Y ya el doctor Schwartz explicará lo que se logró de ampliación de capacidades en un tiempo históricamente rápido. Esta amenaza de que se saturen los hospitales ha sido contemplada en planes de preparación y respuesta ante pandemias. El modelo históricamente había sido influenza por las características de la influenza, muchas de ellas semejantes a COVID-19, que logran una rápida propagación, daño pulmonar agudo, alta demanda hospitalaria. Y en esos modelos teóricos, pero también prácticos, de preparación y respuesta ante pandemias, son los que se han instrumentado en México. Este tipo de documentos existen, tutelados por la Organización Mundial de la Salud, al menos desde el año 2005. Y esto es el lineamiento, las versiones contemporáneas, las versiones presentes, actuales, que utilizamos como referencia en México, también para los documentos técnicos de México. Reconversión hospitalaria, ampliación de capacidades. Y es motivo de tranquilidad que en ningún momento de la epidemia, en ninguna entidad federativa, se superó la capacidad del sistema de atención y en todo momento hubo camas, no solamente la cama física, sino el ventilador, las bombas de infusión, el equipo médico, las enfermeras, los enfermeros, las inhaloterapeutas, el personal de laboratorio, los laboratorios de diagnóstico y seguimiento, estuvieron siempre disponibles y han estado disponibles para atender a todas las personas que así lo han necesitado. Esta es la panorámica. Quisimos aprovechar hoy para hacer un recordatorio para todas las personas sobre cuál es la lógica de conducción de una pandemia con estas características. Vamos a ver algunos de los detalles. Esto es lo que implica ahora la información diaria. Esta curva epidémica que presentamos todas las días tiene la representación del número de personas con enfermedad COVID que han sido identificadas, notificadas, y estas curvas epidémicas
Pienso que a estas alturas la mayoría de las personas en México que han visto estas conferencias y las de en la tarde conocen lo que es una curva epidémica, pero retomamos, es una gráfica, es una representación visual de la suma de personas con una condición. En esta diapositiva concretamente el número de casos, personas que han tenido fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera, y que se han constatado por la atención médica en nuestro Sistema Nacional de Salud, a quienes se les toma una muestra para diagnóstico por laboratorio. No ha variado la proporción de muestreo, de hecho es casi de 100% en la mayoría de las entidades federativas, y pueden resultar confirmadas la sección de color claro que está en estas columnas, pueden resultar descartadas o negativas. Se analizó la muestra de secreciones respiratorias y no se encontró SARS-CoV-2, es la sección morada u oscura que está en las columnas de la gráfica, y un porcentaje pequeño que cambia cada día, que son las personas que aguardan el resultado del laboratorio y que están en la parte intermedia de las columnas en color amarillo claro. También se muestra una línea arriba de la gráfica que representa el porcentaje de personas cuya muestra resulta positiva al virus SARS-CoV-2. Noten ustedes que esa línea aumenta. Cuando decimos aumenta es que está más hacia la zona alta de la gráfica y llegó al 57%. La proporción de personas que tuvieron una muestra positiva teniendo síntomas de COVID y habiendo concurrido a las instalaciones médicas del país. 57% de ellas en la semana 29, esto es la primera semana de agosto, tenían positivo al SARS-CoV-2. A partir del 29 de agosto, todos los indicadores van a la baja. Perdón, no 29 de agosto, semana 29, primera semana de agosto, van a la baja. Y datos alentadores, datos estimulantes de que la epidemia está entrando en control, como ya se comentaba, es que este porcentaje de positividad desde el 57% hoy está en 40% y ha continuado en descenso. El número también de casos que se presentan en cada una de las semanas, cada columna de la gráfica representa una semana, contadas de la semana 10, la primera semana de marzo, cuando empezó la epidemia, muestra cada vez un tamaño menor. Y en la siguiente gráfica podemos ver cuando tenemos casos estimados. ¿Por qué le llamamos estimados? Porque además de los casos directamente confirmados por laboratorio, nos anticipamos al resultado de la prueba sabiendo que 40% de ellos en estas semanas recientes va a ser positiva. Entonces, los casos que aún no son confirmados, 40% de ellos los sumamos a la cuenta de casos y esos son los casos estimados. Y vemos exactamente este patrón en donde hasta la semana 29 el número de casos semanales, por lo tanto también los casos diarios, aumentó y desde la semana 29, primera semana de agosto, desciende. No desciende siempre a la misma velocidad, se puede ver ahí que entre la semana 34 y la 35 se estancó el decrecimiento, se estancó la reducción. Eso lo hemos comentado aquí ampliamente. Pero posteriormente vuelve a descender. Así se va a comportar la epidemia, lo veremos en las curvas estatales, en donde por momentos baja, luego se estanca, luego sigue bajando. Y vemos también que el 6%, 6 de cada 100 casos que se han contabilizado desde que inició la epidemia, son de los últimos 15 días. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque en los medios de comunicación existe la idea de sumar los casos, hay periódicos nacionales que tienen incluso un cintillo donde van sumando los casos. Está bien, como ayuda de memoria no hay ningún problema, ayuda a ver el tamaño de la afección que ha ocurrido en el país. Pero es muy importante que todas y todos tengan claro que la enorme mayoría de esos casos que se suman ya no son casos. En una situación que son poco más de 67,000 personas, desafortunadamente porque perdieron la vida. Pero en el resto, que son más de 670, porque dejaron de ser casos, se curaron, están ya en sus casas, no contagian,
Algunas necesitan rehabilitación porque estuvieron críticamente enfermas, pero la enorme mayoría han regresado a su vida normal. Y solamente menos de 40,000 son de los últimos 15 días y es el tamaño real de la epidemia. No solamente pasa esto en México, pasa en todo el mundo. Veamos finalmente, antes de entrar en las curvas estatales, la ocupación hospitalaria. En esta gráfica de columnas también tenemos una línea vertical, una columna para cada entidad federativa, y la última, la que está del lado derecho de la pantalla, es la nacional. La zona ocre, la zona café claro, que está arriba, es disponibilidad de camas y está representada como porcentaje. El tamaño máximo de todas esas columnas es 100%, es decir, la totalidad de las camas hospitalarias que se han dispuesto para la atención de COVID. La zona roja en esta gráfica es la proporción de camas que están ocupadas. Y vean ustedes que en el nivel nacional, la curva que está, la barra que está del lado derecho de la imagen, está con un tamaño de 33%. 3 de cada 10 camas están ocupadas y el restante están libres. Y si lo vemos en cada entidad federativa, están las 32, solamente queda Colima, Nuevo León y Nayarit con ocupaciones mayores al 50%, todas las demás tienen enorme disponibilidad. El caso extremo es Chiapas con 93% de disponibilidad. Estas son las camas generales y tenemos 30,993. Casi hay una multiplicación de 4 veces en el número de camas disponibles, producto de la reconversión hospitalaria. Cuando iniciamos la reconversión a mediados de abril, fuimos expandiendo el sistema de atención, de por sí limitado, de por sí precario, porque en los últimos 40 años no había crecido a la velocidad necesaria, como lo conoce todo México, pero hemos logrado, en un tiempo históricamente rápido, tener suficiencia de camas. Y en la última, que vemos a continuación, se ve la misma idea, ahora en color verde para distinguir que se trata de otro tipo de camas. Insisto, cuando decimos camas no es simplemente el mueble físico donde se aloja un paciente, es todo un sistema que se compone de equipos médicos, de manera destacada los ventiladores mecánicos, que también se cuadruplicaron, bombas de infusión y todo el personal de salud especializado que explicará el doctor Sbarch. 28% de las camas a nivel nacional están ocupadas, a nivel nacional está en el extremo derecho de la gráfica, y después si vamos viendo entidad federativa una por una, ninguna tiene en este momento ocupaciones mayores al 50%. Reitero, el propósito último no es que haya una cama libre, de ninguna manera. Quien piense eso o no se ha querido enterar o quiere confundir a la población. El propósito es que tengamos siempre la capacidad de atender a personas que así lo necesiten. Vamos a ver los elementos de los estados. Con el permiso del presidente, me gustaría pasarme para allá para explicarlo de manera más directa. Muchas gracias. Muchas gracias. Trataré de ser breve. Tenemos un mapa de la República, el mapa nacional, y se ve en un patrón de colores, de intensidad, de color verde, la intensidad de la transmisión. ¿Cómo le identificamos la intensidad de la transmisión? A través de una medida muy popular en la epidemiología, que es la incidencia, el número de casos nuevos, dividido por el tamaño de la población de cada entidad federativa. Y esto, por cierto, es importantísimo. En los medios de comunicación es común que se comparen números de casos, a veces entre entidades federativas, muchas veces entre países. Insisto, respetamos la afición de cada medio de comunicación, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ciencia básica de la salud pública, que es la epidemiología, es un error, es una aberración, porque no se puede comparar países con tamaños poblacionales diferentes. Obviamente donde hay más habitantes va a haber más casos, o entre entidades federativas donde hay mayor población va a haber más casos. Lo que vemos aquí es una comparación equilibrada y vemos que hoy Baja California Sur y la Ciudad de México son los dos que tienen la mayor intensidad
de transmisión, la mayor intensidad de casos nuevos por 100,000 habitantes, seguido de algunos otros que todavía aparecen en coloración más oscura. Y veamos ahora 32 gráficos, de hecho 64, porque vamos a ver dos parámetros, y vamos a ver primero la curva nacional. Esta curva nacional es exactamente la que acabamos de representar en los casos estimados. En todas las situaciones son casos estimados hasta el 6 de septiembre de 2020, empezando con el primer caso que ocurrió el 27 de febrero y se confirmó la madrugada del 28. Y vemos en las curvas, lo explico aquí para que todos los demás sigamos el mismo patrón en todas las demás. Aquí es el número de casos y aquí es el tiempo. Se cuenta por semana, desde la semana 10 hasta la semana 35. En este momento estamos viviendo la semana 37. Hoy es 8 de septiembre, es la semana 37, empezó apenas el domingo próximo pasado. La curva clara es el número de casos confirmados y los que están por confirmarse, 40% de ellos para la semana vigente, se hace el porcentaje de positividad semana por semana, pero son la suma total de casos que resultarán confirmados. Y en la curva oscura se ve la mortalidad confirmada para COVID-19. Vean ustedes el patrón al que nos hemos referido desde la semana 29, que está aquí, es la primera semana de agosto, llegamos a un punto máximo y hemos tenido un descenso, a veces más lento, a veces incluso sin cambio y después con descenso. En todas las gráficas van a ver ahí lo que presentamos recientemente, hace unos minutos, la ocupación hospitalaria de camas con ventilador en verde y la ocupación hospitalaria de camas generales y un número que está generalmente con un signo negativo, un signo de resta, que es el cambio que ocurre en la ocupación hospitalaria. Cuando está el signo de resta, quiere decir que se disminuye la ocupación hospitalaria, en algunos casos hay una suma, quiere decir que aumentó la ocupación hospitalaria. Esta es la nacional, esta es para todo el país, es la suma de todo el país. La siguiente. En esta otra, que también presentaremos para los 32 entidades, lo que tenemos es, misma idea, es el número de eventos, en este caso de hospitalización. No son casos que ingresaron en esa semana, son casos que en esa semana estaban presentes en el hospital. Los casos graves hospitalizados tienen un promedio de 12 días desde que ingresan y permanecen en el hospital. Algunos se extienden por más de 5 semanas y los casos graves tienen un promedio de 20 días que se puede extender hasta 2 meses y medio, de acuerdo al nivel de gravedad. En amarillo vamos a ver el total de los hospitalizados, que es la suma de los que están en rojo, son los hospitalizados en cama general, y los que están aquí, que es un porcentaje pequeño, relativamente pequeño, es 5% aproximadamente en promedio para todos los estados, que están en color turquesa y son los hospitalizados en camas con ventilador. Mismo patrón para las 32. Veamos ahora. En la curva nacional llegamos al punto máximo en la primera semana de agosto, es donde se llegó al máximo de hospitalización y desde entonces desciende, igual que desciende el número de casos nuevos. La siguiente. Una por una las 32 entidades federativas en orden alfabético. Aquí agregamos un elemento adicional que es una etiqueta sobre el color del semáforo de riesgo COVID para esta semana. La próxima semana cambian los semáforos, pero para esta semana es el color vigente. La semana 37, que es la que estamos viviendo. Regrésame tantito, por favor. Aquí vemos Aguascalientes subió, llegó a un máximo en la semana 24 y desde entonces con variaciones muy importantes va teniendo subidas y bajadas. En general se encuentra en una meseta. Si hacemos el promedio de todas estas subidas y bajadas, tenemos esto. Entonces, no hay un cambio sustantivo en la transmisión de Aguascalientes, se encuentra en semáforo naranja, ahí está su ocupación hospitalaria y aquí está su curva de mortalidad. Ahora sí, la siguiente, en cuanto a la hospitalización en Aguascalientes, continúa al alza, sigue al alza, al alza, al alza. Todavía no entra en un periodo de disminución o de estabilidad. Aguascalientes. La siguiente. Baja California llegó a un punto máximo en la semana 25, aquí está, y desde entonces tiene un descenso continuo.
Insisto, siempre con variaciones, nunca veremos, más que en un par de casos seleccionados, un descenso continuo, siempre tenemos estas variaciones. Pero en general va en descenso, está en semáforo naranja y tiene una buena disponibilidad hospitalaria. Veamos Baja California, siguiente, su ocupación hospitalaria. En ese punto, 1 de julio, llegó al máximo de hospitalización y desde entonces desciende progresivamente. La siguiente. Baja California Sur, aquí tenemos una antes, Baja California Sur. Baja California Sur. Tuvo 2 periodos, uno de rápido crecimiento, después durante la Jornada Nacional de Sana Distancia tuvo un periodo de estabilidad, luego tuvo un ascenso muy rápido, llegó a un punto máximo en la semana 31 y desde entonces tiene un descenso más o menos sostenido. Tiene una buena disponibilidad hospitalaria y está en semáforo naranja. La siguiente es la ocupación hospitalaria, llegó a un máximo en la primera semana de agosto, justo la semana 29, y desde entonces se están desocupando los hospitales en la medida en que hay menos personas que ingresan comparadas con las que se dan de alta. La siguiente. Campeche fue el primer estado que pasó al color amarillo y aprovecho para felicitar al estado de Campeche, que fue uno de los primeros estados que estableció un programa de brigadas comunitarias para la detección temprana y disminución de riesgos. Llegaron a un punto máximo en la semana 25, es decir, anticipadamente con respecto al promedio del país. Después tuvieron algunas variaciones, pero desde la semana 28 empezaron a descender y han logrado descender importantemente. Por lo tanto, está en semáforo amarillo, amplia disponibilidad hospitalaria y la mortalidad también empezó a descender desde la semana 29. La siguiente. Hospitalización diaria llegó a un punto máximo en la segunda quincena de julio y posteriormente descenso. Esto es Campeche. La siguiente. Chiapas. Chiapas alcanzó un ACME, llegó a un punto muy agudo de la curva, una subida importante, pero llegó a un punto máximo entre la semana 22 y 23 y desde entonces ha tenido un descenso continuo, insisto, pequeñas variaciones, pero el descenso es marcado y claro. Está en semáforo amarillo, tiene también la mayor disponibilidad de camas hospitalarias y desde la semana 23 ha disminuido la mortalidad registrada. La siguiente. Llegamos a un punto de máxima hospitalización en la 1 de julio, en la primera semana de julio, y desde entonces desciende. Chiapas. La siguiente. Chihuahua ha tenido grandes variaciones. Aquí aprovecho para hacer notar la gran variabilidad de las curvas epidémicas. Lo que comentamos hace unos minutos y hemos comentado repetidamente, por eso es importante la flexibilidad para que cada entidad federativa decida los ritmos de apertura de sus actividades en el espacio público. Vean ustedes, Chihuahua llegó a un punto máximo inicial en la semana 20, después tuvo un descenso en la semana 24, después tuvo un ascenso que permanece hasta el momento. En Chihuahua permanece una fase de ascenso. Sin embargo, está en color amarillo porque localmente para el periodo que se evalúa cercano a la disposición del color amarillo, que fue justo aquí, con vigencia de hace 15 días, entonces estaba en estabilización, pero desafortunadamente continuó. Podría regresar su semáforo a naranja si es que se presenta transmisión continua hacia arriba. La siguiente. Y vean ustedes, en promedio, la ocupación hospitalaria de Chihuahua no ha variado. Variaciones arriba, abajo, pero se mantiene en promedio igual. La siguiente. Esta es la Ciudad de México. Y lo que vemos es que la Ciudad de México llegó a un punto máximo en la semana 20 y desde entonces ha tenido lo que llamamos una meseta, igual que lo habíamos visto en el caso de Aguascalientes. Sin embargo, con importantes reducciones que coinciden con las intervenciones de mayor restricción. Y se mantiene en estabilidad, está en semáforo naranja desde todas esas semanas. Y aquí es importante tomar en cuenta como ejemplo la complejidad del control epidémico en zonas urbanas altamente densas. La Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, es la zona más difícil de entrar en control, ocupa casi la cuarta parte de la población mexicana, con una enorme movilidad de al menos 7 entidades federativas que conforman la megalópolis. Y eso hace muy difícil el control epidémico, y además de que es un centro económico importantísimo y obviamente la flexibilidad para confinar es mucho menor
que en otras regiones del país. Sin embargo, la mortalidad ha ido disminuyendo desde la semana 20 hasta la semana 35. La siguiente. La ocupación hospitalaria de manera lenta pero progresiva, consistente, desde mitad de mayo empezó a disminuir y ha continuado en disminución. La siguiente. Aquí está el estado de Coahuila, tuvo un ascenso prácticamente continuo hasta la semana 29, entró en una corta meseta y desde la semana 32 va en descenso, tiene amplia disponibilidad hospitalaria. La siguiente. Y llegó a un máximo de ocupación en la primera semana de agosto, desde entonces desciende. La siguiente. Colima. Colima prácticamente se ha mantenido en ascenso, excepto la última semana, 34 a la 35, en donde se ha llegado a una aparente reducción, por lo tanto es el único estado que permanece en color rojo y esperamos que ya entre en un periodo de reducción continua, pero todavía es muy temprano para anticiparlo. Vamos a ver cómo sale el semáforo en la siguiente semana. La siguiente, la ocupación hospitalaria también, igual que en Chihuahua, ascenso prácticamente continuo. La siguiente. Durango, vean ustedes, Durango es otro ejemplo de este comportamiento con muchas variaciones, desde la semana 10 y hasta la semana 26, con ascenso, luego descenso y luego nuevamente ascenso. Aquí aprovecho para recordar, mucho se ha especulado en algunos medios de comunicación sobre la idea de múltiples picos, y hay personas, un pequeño grupo de la población, que casi de manera persistente le inquieta esta idea de los múltiples picos. Y cuando se ha dicho que no hubo una predicción porque hay muchos picos y prometimos picos, tengan claro, desde el punto de vista técnico, claro que ocurre así. Si se ven curvas de otros países y de otros niveles subnacionales en otros países, vamos a ver múltiples picos. Esto no es un dibujo, esto es la representación gráfica de la realidad. Entonces, aunque pudiera ser más satisfactorio ver un solo acmé, un solo pico, no funciona así. La siguiente. En el caso de Durango, también la ocupación hospitalaria ha seguido ascendiendo hasta la primera semana de agosto, donde ya entró en un periodo de estabilidad hasta la primera quincena de agosto, y en la segunda quincena de agosto está en un periodo de estabilidad. La siguiente. El Estado de México tiene un patrón semejante al de la Ciudad de México, es parte de la mitad o la tercera parte de la población del Estado de México, pertenece a la metrópolis, y tenemos un patrón también, vean los múltiples picos nuevamente, pico, 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 pero en general con un descenso, está en color naranja y con amplia disponibilidad hospitalaria, igual que en la Ciudad de México, pero con un desfase de 2 semanas, tiene una reducción sostenida de la mortalidad. La siguiente. La hospitalización, semejante a la Ciudad de México, pero con un desfase de 1 mes, llegó a un máximo en la segunda quincena de mayo y posteriormente tiene descenso. La siguiente. Guanajuato. Guanajuato tuvo un crecimiento sostenido durante toda la Jornada Nacional de Sana Distancia, siguió en ascenso su curva epidémica, no se detuvo. Esto posiblemente depende de la aplicación local de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hay varios estados que tienen este patrón y, como decimos, la Jornada Nacional era una disposición general para todo el país, pero las decisiones administrativas dependen de cada gobierno estatal, a veces de cada gobierno municipal. Donde hay muchas variaciones, precisamente estos múltiples picos, también tiene que ver con distintas maneras de implementar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero lo bueno es que llegó hasta la semana 30, segunda semana de agosto, llegó a un punto máximo y aparentemente tiene una disminución sostenida. Amplia disponibilidad hospitalaria, está en semáforo naranja. La siguiente. Llegaron a un máximo de ocupación hospitalaria gruesamente el 15 de julio, una meseta larga y después, desde el 1 de agosto, descenso. Guanajuato. La siguiente. Guerrero. Guerrero tiene también importantes variaciones, llegó a un primer acmé, meseta, un segundo acmé, descenso, tercer acmé y luego ya una reducción sostenida, ya está en semáforo amarillo, tiene importante disponibilidad hospitalaria. Llegó un momento en que Guerrero fue uno de los estados en los que sí llegamos a saturaciones máximas de los hospitales, en particular en Acapulco, y aquí un recordatorio: nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una capacidad instalada muy precaria porque en 40 años no creció
a la velocidad que se necesitaba. Y ha sido característico identificar que en los puertos marítimos, Acapulco, Cancún, La Paz, tiene limitada capacidad comparado con lo que se requiere. La siguiente, la mortalidad en Guerrero empezó a disminuir desde la semana 22, la ocupación hospitalaria que creció hasta el inicio de julio, después ha ido reduciéndose, prácticamente desde la tercera semana de junio. La siguiente, este es Guerrero. Hidalgo también tuvo variaciones, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia ascendió, después tuvo un periodo de estabilidad, reconocemos que el gobierno del estado de Hidalgo hizo intervenciones adicionales como el no circula COVID, igual que en la Ciudad de México, lo instrumentó 2 semanas después de la Ciudad de México, tuvo un efecto positivo, pero después, durante el desconfinamiento, subió otra meseta y lleva una semana de descenso, ojalá entre ya en un periodo de descenso. La siguiente. La ocupación hospitalaria gruesamente ha aumentado en forma continua, aunque más lenta que otras entidades, y desde el 1 de agosto ya está en una meseta, la última semana de agosto ya encuentra un descenso. La siguiente. Jalisco. Jalisco, si se fijan, es un patrón muy semejante al de Guanajuato. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia tuvo un ascenso. Aquí le reconocemos a Jalisco que se anticipó 2 semanas a el cierre del sistema educativo y el cierre de otros espacios públicos. Habíamos comentado en su momento que ese cierre tan anticipado podría agotar en la parte económica y social y después, cuando fuera necesario mantener el confinamiento, fuera más difícil conservarlo. Sin embargo, le reconocemos que eso retardó la entrada de la epidemia en Jalisco, pero después tuvo un ascenso importante, llegó a un primer máximo en la semana 24, siguió ascendiendo, llegó a la semana 29, descendió y con un poco de variación pudiera estar ya próximo a un descenso. Está en semáforo naranja. La siguiente. La ocupación hospitalaria sigue un patrón parecido, hasta el 16 de junio subió, después tiene otra velocidad de crecimiento, llegó a un máximo el 1 de agosto y después se encuentra en una meseta con cierta tendencia al descenso. Jalisco. La siguiente. Michoacán, también un patrón variante, subió, llegó a un máximo en la semana 24, descenso. Aquí también reconocemos la Secretaría de Salud de Michoacán hizo intervenciones de detección comunitaria de casos y referencia temprana. Esto contribuyó al descenso, pero desafortunadamente después tuvo un ascenso que continuó hasta la semana 34 y apenas lleva una semana de descenso que esperemos se convierta ya en un periodo continuo de reducción. Está en semáforo naranja, tiene disponibilidad hospitalaria importante. La siguiente. La hospitalización, sin embargo, ha continuado, excepto la última quincena de agosto, donde ya se estabiliza, pero continuó en ascenso. La siguiente. Aquí está Morelos. Morelos también, vean ustedes las importantes variaciones. Empezó junto con la Ciudad de México en el ingreso temprano de la epidemia, llegó a un máximo absoluto en la semana 24, después tuvo un descenso, pequeño ascenso y gruesamente ha estado en una meseta desde la semana 24 y esperamos que ya la tendencia que se ve desde la semana 31 se sostenga. Está en semáforo naranja, buena disponibilidad hospitalaria. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria tiene 2 periodos gruesos, hasta acá, en la mitad de junio, y después otra meseta que ha continuado después de la segunda mitad de junio. Siguiente. Nayarit, ascenso sostenido, prácticamente desde el inicio de la epidemia, empezó a reclutar casos desde la semana 13, llegó a un máximo en la semana 30, y después ya tiene varias semanas de descenso y se ve claramente un patrón de reducción. Todavía tiene importante ocupación hospitalaria, pero esperamos que ya se va a ir descargando. Veamos la siguiente diapositiva, la ocupación hospitalaria de Nayarit, que llegó precisamente hasta el mes de julio, segunda quincena se mantuvo en meseta y ya en agosto, en la última quincena de agosto, tiene una reducción. La siguiente. Nuevo León. Lo mismo, en Nuevo León también reconocemos que acciones anticipadas de cierre del gobierno de Nuevo León, incluyendo el sistema educativo en Nuevo León, hicieron que se ingresara más tardíamente a la epidemia. Hay un retraso de 2 a 3 semanas, igual que ocurrió en el caso de Jalisco. Sin embargo, después vino un ascenso muy acelerado, llegaron a un máximo en la semana 28 y después han tenido ya reducciones a partir de la semana 28. Ocupación hospitalaria creció,
hasta llegar a la segunda quincena de julio, meseta larga, y aparentemente en la última semana de agosto es donde ya hay reducción. La siguiente. Oaxaca, patrón también con importantes variaciones, reclutó casos, disminuyó cuando también hubo reconversiones hospitalarias entre estas semanas, la 24 a la 27, llegó un máximo en la semana 28 y después ha tenido ya más de 9 semanas de reducción sostenida, está en semáforo amarillo y vemos ya claramente un patrón de reducción también en la siguiente de la ocupación hospitalaria de Oaxaca desde todo agosto y lo que llevamos de septiembre. La siguiente. Puebla, muy parecido a Oaxaca, llegó a un punto máximo en la semana 26 y después ha tenido toda esa reducción con una pequeña variación entre la semana 27 a la 29. Máximos de ocupación hospitalaria en Puebla en la primera semana de agosto, entonces todo agosto ha tenido ya un periodo de reducción. En Querétaro tenemos prácticamente un patrón de ascenso hasta el momento de hoy. Vean ustedes, tuvo un ascenso también rápido, después durante la Jornada Nacional de Sana Distancia logró una estabilidad y después ha tenido una curva de ascenso. Múltiples picos, siempre vean que esto es variante, pero la tendencia general sigue en ascenso, solo hay una semana de reducción de transmisión en Querétaro, está en semáforo naranja, pero si siguiera con transmisión podría llegar a tener una reversión. Ocupación hospitalaria continua a la alza y solamente en la última quincena de agosto tenemos ya estabilidad, todavía no descenso. Querétaro. La siguiente. Quintana Roo es un caso notorio por varias razones. Fue uno de los estados que junto con la Ciudad de México, estando en otra región muy distinta, tuvo un ascenso de la curva epidémica, fue un estado que ejerció la más importante reducción de la movilidad, y aquí también reconocemos públicamente las intervenciones del gobernador Carlos Joaquín, que fueron extremadamente cuidadosas, a pesar de las consecuencias económicas que puede tener para un estado que depende casi la totalidad de su economía del turismo, pero aún así mantuvieron un cierre muy estricto por un periodo muy largo, lo que ayudó a que hasta la semana 23 la transmisión se mantuviera en condiciones mínimas. Desafortunadamente había que abrir por el importante impacto económico, eso tuvo una consecuencia de ascenso y también vino una reacción muy vigorosa de parte del gobierno de Quintana Roo que después logró un cambio de trayectoria con un descenso sostenido por más de 9 semanas. También felicitamos a la secretaria de Salud de Quintana Roo, la maestra Alejandra Aguirre Crespo. Vean ustedes, la ocupación hospitalaria durante todo ese periodo la mantuvieron por debajo de los índices de saturación, no se ven en esta diapositiva, pero estuvieron cómodamente con disponibilidad hospitalaria. Después tuvo la fase de ascenso y desde un poco antes del 1 de agosto ya tiene un descenso continuo en la ocupación hospitalaria de Quintana Roo. La siguiente. San Luis Potosí tiene un patrón más estable en términos de la velocidad de crecimiento, lograron reducir la propagación con mucho apego a las intervenciones de mitigación comunitaria. El gobernador Carreras y la secretaria de Salud, Mónica Rangel, un trabajo muy cuidado, muy cuidadoso de todo esto. Llegaron a un punto máximo irremediablemente en la semana 29, pero después han cambiado la trayectoria y va también de manera continua en descenso. Llegamos a puntos importantes de uso hospitalario, veamos la siguiente, en San Luis Potosí, porque siguieron ascendiendo el número de ingresos, pero en la primera semana de agosto se estabilizó y en la quincena más reciente ya está en un descenso claro. La siguiente. En Sinaloa fue un caso también interesante, se reclutaron casos, de hecho el primer caso fue en la Ciudad de México y el segundo estuvo en Sinaloa. Y aquí vemos que desde entonces subió, llegó un máximo en la semana 23 y desde entonces es el estado que tiene la mayor suma de semanas en periodo de descenso, tanto de casos como de mortalidad, una disponibilidad hospitalaria importante y está en una fase de control. Reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz, que en todo momento se mantuvo muy atento para coordinarse con la Federación sobre las actividades que se podían abrir y cuáles no, incluso con detalle local.
en sus distintas regiones económicas. Vean ustedes que desde julio, primera semana de julio, ya está en descenso continuo la hospitalización en una velocidad muy acelerada. La siguiente. Sonora tuvo un crecimiento también rápido, llegó hasta la semana 29, donde punto de inflexión, tomaron decisiones muy importantes, aquí principalmente en el municipio de Hermosillo, y eso cortó importantemente la transmisión. Fueron algunas medidas un poco intensas respecto a la reducción de movilidad, el uso de cubrebocas, etcétera, pero lograron una reducción y después a menor velocidad, pero han seguido, está en semáforo amarillo. La siguiente. La hospitalización llegó a un punto máximo el 1 de julio y desde entonces desciende de una manera acelerada. La siguiente. Tabasco, que fue uno de los estados que también, junto con Guerrero, llegó a una presión hospitalaria muy importante, tuvo reacciones muy inmediatas de expansión de la capacidad hospitalaria y también del uso de brigadas comunitarias. Es uno de los 3 estados en los que directamente nos hemos involucrado con el esfuerzo comunitario, reconocimiento al gobernador Adán Augusto López Hernández y a la secretaria de Salud Silvia Roldán. Empezó también tempranamente la epidemia y vean ustedes el ascenso continuo hasta llegar a la semana 29, 30 de hecho, donde tuvo ya después un decrecimiento, se encuentra en semáforo amarillo y está haciendo un muy buen trabajo de brigadas comunitarias para la detección temprana. Y esto es crucial, llegar tempranamente al hospital salva vidas, no hay que esperarse. La ocupación hospitalaria. Los vaivenes tienen también que ver con la expansión de la ocupación hospitalaria, no solamente con la desocupación, pero desde el 1 de agosto ya hay una reducción sostenida muy rápida. La siguiente. Ya casi para terminar, tenemos Tamaulipas. Vean ustedes Tamaulipas. Tamaulipas tuvo un ascenso continuo, también tuvo un reclutamiento temprano en la epidemia, continuó, llegó a un punto máximo en la semana 29, y desde entonces ya desciende, está en color amarillo y la mortalidad tuvo una meseta muy larga y después desciende desde la semana 30. La siguiente, la ocupación hospitalaria de Tamaulipas también llegó a puntos cercanos a la saturación hasta 1 de agosto y después ya desciende de manera continua. La siguiente. Tlaxcala, también un ascenso continuo hasta la semana 30, desde la semana 28, después tiene ya un descenso, está en semáforo amarillo. Tlaxcala ha hecho también esfuerzos de detección comunitaria temprana y también de expansión hospitalaria que le ha permitido tener siempre una cómoda disponibilidad. Desde 1 de julio entraron en una meseta en la ocupación hospitalaria y desde 1 de agosto desciende el número de personas hospitalizadas en Tlaxcala. La siguiente. Veracruz, ascenso en algunas fases, subió, aprovechó parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia para reducir, pero luego volvió a subir, llegó a un máximo en la semana 29 y desde entonces desciende y está en amarillo, buena disponibilidad hospitalaria, la siguiente, y la ocupación hospitalaria llegó al máximo en 1 de agosto y desde entonces desciende de manera sostenida. La siguiente. Yucatán tuvo un patrón parecido al de Quintana Roo, también una zona que en parte depende del turismo, no tanto como Quintana Roo. Entraron en esta meseta cuando hubo una aplicación más estricta de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Fue uno de los primeros estados en empezar a desconfinar, pero lo hicieron de una manera cuidada, pero desafortunadamente tuvo este repunte posterior al inicio del desconfinamiento y llegaron al máximo en la semana 30 y desde entonces ha reducido, está en semáforo naranja. La ocupación hospitalaria prácticamente se mantuvo en esta meseta, después de la segunda quincena de junio llegó hacia arriba, otra meseta y la última quincena de agosto y lo que llevamos de septiembre en reducción. La siguiente. Finalmente Zacatecas tuvo un crecimiento más lento de la epidemia, pero un crecimiento que después llegó también a un punto máximo, el más tardío del país. Tenemos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia un periodo de estabilidad. Cuando empezó el desconfinamiento, empezó a subir, llegó al máximo en la semana 32 y posteriormente ha descendido, está en semáforo naranja y vemos en la última que tiene ocupación hospitalaria que siguió en ascenso hasta la primera semana de agosto, meseta, todavía no queda claro que esté ya en descenso la ocupación hospitalaria, es temprano, siendo el estado que llegó al punto máximo más tardíamente. Eso es todo, presidente.